Dios les bendiga, la paz de Dios. En este tiempo tan adverso, para muchos terrible, algunos todavía están en casa aislados, luchando por el mandato bíblico de regocijarnos en el Señor, como lo pide el apóstol Pablo en Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Hay dolor, preocupación, se afligen los corazones, hay pérdida de seres queridos, un futuro adverso, incierto, no solo para la iglesia, sino para muchas familias del mundo. Intentamos orar y muchas veces solamente salen lágrimas de nuestros ojos al entender y a ver la situación que estamos atravesando. Pero con todo debemos de alabar a Dios. No significa que no podamos llorar ante Dios en nuestros sufrimientos, porque también lo hacemos en nuestras victorias. Aún en la ausencia de respuesta, no debemos negar nuestras preocupaciones. No debemos de negar nuestras angustias y dudas delante de Dios. Adorar a Dios desde lo profundo del corazón. En la palabra de Dios encontramos muchas razones, ocasiones para adorar a Dios, pero también en el interior de nuestro corazón por todo lo que Él ha hecho con nosotros. Alaba a Dios, porque Él es el que va al frente. ¿Cuántas veces hemos orado y parece que no escuchamos la respuesta de Dios? Yo te invito a que alabes a Dios, porque cuando Él está en silencio es porque, dice este coro, Él está trabajando. Él trabaja en lo que anhelas. Alaba a Dios. A través de este coro entonado por la Iglesia Evangélica en Chile, podemos ver cómo los hijos de Dios e hijas de Dios podemos alabar a Dios en adversidades, en dificultades, en victorias y en alegrías. Tu oración será respondida. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que esperar en Dios. Cuando no hay palabras, se levanta de lo más profundo del corazón y se eleva un canto de alabanza a Dios. Si te sabes este coro, cántalo. Alaba a Dios. Amén.
Bueno, es verdad que podemos alabar a Dios en todo tiempo. Y esa alabanza sube hasta el trono de la gracia. Y esa alabanza está impregnado en nuestro sentir y nuestro corazón, la fe misma. Y Dios se agrada de la alabanza de su pueblo. Atendiendo al día de hoy al tema, vamos a ver cómo es tiempo de fe. Dice la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, ella ha señalado que es tiempo de COVID, un virus que dicen nunca podría irse, que se sumará a los virus que atacarán año con año y terminarán con muchas personas en todo el mundo. Tiempo de COVID. Pero podemos decir sobre todo esto, tiempo de fe. Nuestro tema a tratar precisamente es eso, tiempo de fe. La fe que debe de acompañarnos día a día. Porque es necesario atender a la Escritura, aprender de lo que sucedió a hombres y mujeres, para nosotros poder experimentar lo que Dios quiere de nuestras vidas. Les invito entonces a que podamos leer juntos el pasaje que se encuentra en Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 24 al 29. Dice la palabra de Dios así. Pero Tomás, uno de los 12 llamados Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Quien estaba hablando con Tomás es Cristo, quien había resucitado. Por ejemplo, después de la resurrección se le apareció a María Magdalena. Ella estaba quebrantada en dolor y no reaccionó a los ángeles. Ella simplemente volteó y vio la figura de un hombre que estaba cerca de ella, y al verlo con los ojos empapados de lágrimas, Jesús le llamó por su nombre, y entonces reconoció su voz. Se les apareció a las mujeres, se les apareció a los caminantes de Emaús, aquellos hombres que caminaban en soledad, afligidos por las soluciones perdidas. No habían podido reconocer al Señor que caminaba a su lado. Algo que muchas veces pasa. Jesús, quien camina a nuestro lado, está tan cerca de nosotros, en ese mismo momento que estamos lamentando su ausencia y no podemos ver su compañía. También podemos observar cómo se le apareció a los discípulos, quienes estaban atrincherados, tenían miedo de ser arrestados. Solo faltaba Tomás. Y mientras les narraban cómo había Jesús caminado junto con ellos, se les apareció en medio de la sala diciendo, paz a vosotros. Muchas enseñanzas podemos ver a través de esta narrativa, de lo que sucedió con Tomás. Se hace énfasis, sí, en la incredulidad de Tomás, como si él hubiera sido el único incrédulo en la resurrección de Cristo. Pero vemos en los 4 evangelios que también los discípulos dudaron. Y al aparecer la incredulidad y la duda, nos damos cuenta que no creyeron a las Escrituras, porque los salmos y los profetas anunciaban no solo el sufrimiento, sino también su muerte y su resurrección. Podemos ver al profeta Isaías 53, 11 y 12. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justos a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Podemos observar entonces cómo el profeta Isaías está hablando de Cristo, que él iba a morir. Pero este es un conocimiento que ellos ya tenían, que habían oído. Estaba en la palabra de Dios, pero también Jesucristo se los había dicho, se los había enseñado. También podemos ver la actitud de los discípulos. Ellos dudaron de que Jesucristo había resucitado. Entonces, vemos que no solamente dudaban de la palabra de las mujeres, sino dudaban inclusive de Dios mismo.
porque en la palabra están escritas las promesas referente a la resurrección de Cristo. Pero también habían dudado de Jesús, porque Él les dijo muchas veces que pasaría esto. Podemos ver Mateo 28, 16, 17. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Veamos en este evangelio cómo ya estaba con el Maestro, y todavía refiere el versículo 17, pero algunos dudaban. Él les enseñó, Él les dijo que pasaría esto, que lo aprenderían, que lo escarnecerían, que lo matarían, pero al tercer día resucitaría de los muertos. Mateo 16, 21 dice: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Si las escrituras no fueron suficientes, Jesús les recordaba, cuando les apareció por primera vez, porque ellos estaban dudando aún de los ángeles, porque les dijeron: he aquí, Él va delante de vosotros a Galilea. A las mujeres le dijeron: ¿por qué buscáis a Cristo aquí? No está aquí, pues ha resucitado. Entonces, no podemos saber qué es lo que pensaron cuando Jesús les dijo: yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Tal vez solamente lo oyeron como muchos judíos lo hacían en ese momento. Muchos lo oían, pero no creían. No creyeron a las palabras que les dio el Maestro. No creyeron a las palabras, como sucedió con Marta. Recordemos, cuando Jesús se entera de que Lázaro había muerto, Él fue a ver. Y Jesús le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esas palabras también las escucharon los apóstoles. También las escucharon porque estaban con Jesús en ese momento. No lo creyeron. No lo creyeron. Le dieron mucha importancia a sus sentidos, al tacto, a la vista. Tenían que verlo. La vista estaba por arriba de su fe. Es la expresión de muchas personas, de muchos cristianos inclusive, que aunque conozcan, aunque hayan oído, necesitan ver para creer. Las mujeres que dijeron que el sepulcro estaba vacío lloraban no porque había resucitado, ellas lloraban porque en su corazón decía: ¿dónde se han llevado el cuerpo del Maestro? Otros se escondieron y lloraron la muerte del Maestro, aún sabiendo que Él iba a resucitar, teniendo miedo de los sacerdotes, pues decían: si no está el cuerpo, vamos a inculparlos para decir que ellos robaron su cuerpo. La palabra de Dios es clara y ellos la conocían, porque encontramos en el Antiguo Testamento 50 profecías sobre la resurrección de Cristo. Una de ellas es, por ejemplo, Salmos 16:10. Dice la palabra de Dios: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Jesús mismo hizo mención de esto. Así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, conocimiento había. Lo que les faltaba era entendimiento, porque tuvo que Jesús abrir el entendimiento de ellos para que comprendieran las Escrituras, para que comprendieran las palabras, porque Jesús se les apareció para decirle: paz a vosotros. Y comió con ellos, y les mostró sus manos y les mostró sus pies. Y una vez que pudieron sentir las evidencias de que Él era quien había sido sacrificado, hasta entonces la tristeza se convirtió en gozo, la duda en fe. Y desde aquel entonces podemos hablar no del Cristo que murió, sino del Cristo que resucitó. Desapareció el miedo, desapareció la desesperanza, desapareció la confusión, desapareció la inquietud, y ahora había en ellos fe, seguridad, vida y una demostración poderosa para predicar a Cristo, quien había resucitado de los muertos. Dentro de las 10 apariciones, vimos que apareció 2 veces a los discípulos. En la primera no estaba Tomás con ellos. Pero veamos nuevamente lo que dijo Tomás: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. En todos los confines de la tierra y en todos los tiempos de nuestra era, habemos personas que no hemos visto o tocado a Cristo, pero podemos afirmar con todo nuestro corazón: Cristo vive.
Los discípulos lo vieron y una semana después les vuelve a aparecer el Señor Jesús, ahora estando Tomás con ellos, aquel que dijo no creer. Por eso, hermanos, podemos saber hoy, hermanos, es tiempo de fe, es tiempo de creer. Debemos de creer en Cristo, que Él es el Mesías. Debemos de creer que Él es el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, que nació en esta tierra y que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Creer que Él vino a dar su vida, tomando nuestro lugar, para después resucitar al tercer día. Creer que mostró su amor a cada uno de nosotros, poniendo su vida en nuestro lugar, ya que nosotros debíamos estar ahí y pagar por nuestras acciones, pues nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sabiendo que la paga del pecado es muerte, pero su regalo, su misericordia es vida eterna por Él y solo en Él. Es importante creer. Carta a los Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. Debemos tener fe para creer que Jesús es el Hijo de Dios. Tener fe para creer que es el Salvador del mundo. No solamente de labios, sino de hecho y en verdad. Viviendo como a Él le agrada, cumpliendo sus mandatos, mostrando una vida como a Dios le agrada. Si creemos en Jesús como el Salvador, entonces creemos que Jesús tiene toda autoridad para perdonar pecados. Y apreciamos cada gota que derramó de su sangre en la cruz del Calvario. Como lo dice Isaías en capítulo 53. 5. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por lo tanto, es tiempo de fe en la sanidad. En la sanidad, hermanos, que viene de lo alto, y la podemos obtener solamente confesando a Cristo como nuestro Salvador. Es tiempo de fe. Decídete a creer. Cristo vive y Él es el Salvador y sanador de nuestros cuerpos mortales cuando estamos enfermos. Jesús derramó su propia sangre para que a través de ella pudiéramos obtener vida eterna, hermanos. Y esto, desde aquel día hasta 2000 años después, seguirá salvando, hermanos, a todos los que se acercan a Jesús, a todos los que les piden perdón, porque hoy es tiempo de fe. Primera carta de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tú puedes acercarte a Dios el día de hoy. Dios, al ser espíritu, está en todo lugar. Decídete a creer en Cristo. Decídete a creer en el Cristo que resucitó. Él es tu Redentor. Porque Cristo salva, pero también Cristo sana. Creemos en Jesús como el Hijo de Dios y Salvador, pero también como el médico divino. Es cierto, estamos temerosos, porque lo vemos con nuestros ojos, lo oímos en las noticias. Tiempo de COVID dicen, pero aquí lo que vemos, los hijos de Dios y las hijas de Dios, es tiempo de fe. Sabemos que el mismo Pedro caminó por las aguas y que la duda lo hundió, pero ahí estaba Jesús para darle la mano. Los mismos apóstoles le pedían a Jesús: aumentanos la fe. Recordemos aquel padre que se habla en el Evangelio de Marcos. Tenía un hijo que era lastimado por un espíritu inmundo. Este espíritu quería matar a este joven. Y el padre le dijo a Jesús: si tú puedes hacer algo. Pero veamos la palabra de Dios en Marcos 9, 23, 24. Dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Podemos ver que fue liberado este joven. Pero este padre le dijo a Dios, clamó con su corazón y dijo: ayuda a mi incredulidad. Seamos honestos con Dios. Digámosle: quita mi incredulidad. Es tiempo de fe. Fe para creer en Jesús. Él tiene poder para sanar nuestros cuerpos. La incredulidad es una barrera por lo que Dios no se manifiesta en los corazones. Lo podemos ver en Mateo 13:58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Él se encontraba en Nazaret. Y Nazaret y la gente de aquella localidad se perdió de ver los milagros por causa de la incredulidad. De cuántas veces o de cuántas ocasiones o de cuántos milagros y maravillas nos hemos perdido por causa de la incredulidad. Sabemos que Dios es poderoso, hermanos, para hacer grandes cosas. Pero normalmente hay personas que acudan a Él solamente en el último momento. No es solamente saber, sino es creerle a Dios. Hoy es tiempo de fe, tiempo de creer. Carta a los Hebreos 11:6 dice: pero sin fe
es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dirán algunos, es fácil creer en Dios. Pero ¿qué les pasó a los discípulos? Ellos no creyeron. Es más, Pedro, quien le reconoció como el Hijo del Dios viviente, fue el primero en darle la espalda, en salir corriendo. Jesús se reveló como Salvador, y en el momento de la verdad, ellos se escondieron y lloraron, y es más dijeron, creíamos que Él nos iba a redimir. Estando en la cruz se encontraba solo el Maestro. Aunque vieron ellos milagros maravillosos, vieron cómo los ciegos volvían a ver, cómo los cojos volvían a ponerse de pie, los leprosos eran limpiados a ser tocados por Jesús, aún vieron cómo resucitaba muertos, como cuando lo hizo con Lázaro, comieron, bebieron juntos, caminaron juntos durante 3 años y sin embargo no fue suficiente. No nos confiemos, cuidemos que esto no nos acontezca, que viendo sus maravillas y milagros, ellos mismos no creyeron lo que les había dicho, que al tercer día resucitaría. Nosotros creemos en Él, pero cuando vienen los problemas, nos aislamos, nos entristecemos, y entonces, ¿en dónde está nuestra fe? Tal vez cuando llegue el momento de la verdad, no actuemos con congruencia con nuestra fe. Por eso hoy, hermanos, finalmente debemos de decidirnos a creer en Jesucristo, con todo lo que esto implica, con todo lo que Él dijo que Él es. Aquel discípulo que caminó con Jesús, que lo tuvo tan cerca de Él. Él mismo dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en un costado, no creeré. Tomás se lo dijo a los apóstoles que se encontraban ahí. Pero sabemos que Dios todo lo sabe, Él todo lo ve, Él todo lo escucha. Entonces vemos cómo el Señor, sin tocar la puerta, nuevamente se presenta y vuelve a decir, paz a vosotros. Jesús sabía que necesitaban paz, porque los apóstoles, cuando llegó el momento decisivo, no tenían paz. Pero por eso llega una vez más diciéndoles paz a vosotros. Y enseguida llama a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo. Cuando Tomás se sintió descubierto, le fue revelada su incredulidad, y no tuvo otra cosa más que decir, Señor mío y Dios mío. Nosotros, por la gracia de Dios y por su amor y por la obra de Jesucristo, no hemos visto a Jesús resucitado, es cierto, pero sin embargo le amamos y sin embargo creemos que Él y solo en Él podemos tener plena seguridad de que su obra será manifiesta en nuestros corazones, de que cada promesa que está en su palabra puede ser ejecutada en nuestra vida, porque creemos en un Dios verdadero, Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Es decir, somos dichosos. Decídete a creer. Es tiempo de fe. Si nosotros decidimos creer en Jesús como Salvador, también podemos hacerlo, creer en Él como médico divino. ¿Necesitas ver para creer? ¿Necesitas meter tus dedos en sus heridas? Nosotros por la obra del Espíritu Santo creemos en Él y damos testimonio de que Él vive. Permítele entonces al Señor Jesús que entre a tu corazón para que puedas experimentar la paz. Porque sin duda, la paz que necesitaban los apóstoles es la misma que necesitamos hoy nosotros. Por lo que pasa en el mundo, por la situación de la pandemia, por la violencia, por la corrupción, por la pobreza, por los problemas que llevan a las personas a olvidarse de lo que dice la Escritura. Nosotros necesitamos su paz. Nuestros sentidos físicos luchan con los sentidos espirituales, pero el Señor está con nosotros. Él nos dará su paz y la seguridad de la gloria venidera. ¿Cómo está tu corazón? Jesús le dijo a sus discípulos, paz a vosotros. Esa es la paz de Dios. Hoy te invito a que hagamos una oración. Y si deseas en tu corazón acercarte a Jesús y declarar como Tomás, Señor mío y Dios mío. Necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Entraremos a una nueva normalidad. Aprendamos a buscar a Dios. Aprendamos a buscar a Dios en todo tiempo. Estemos preparados, hermanos, para lo que Dios guste. Estemos preparados para ver su gloria de Dios. Hoy es tiempo de fe. Hoy es tiempo de que recibas la paz de Dios. Señor y Dios, vemos cómo tú te manifestaste después de resucitar y te apareciste a las mujeres, te apareciste a María, te apareciste a los caminantes de Emaús y a los discípulos.
Cuando te aparecías a los discípulos hablabas y el mensaje que les dijiste, las palabras que mostraste fue paz a vosotros. Tomás, quien había caminado contigo, no creyó. Permítenos aprender de esto. Permítenos aprender también que los apóstoles no lo creyeron, no lo habían entendido. Tuviste que venir a ellos y abrir su entendimiento para que entendieran la Escritura y entendieran las palabras que tú hayas dado. Por favor, Señor, abre nuestro entendimiento para creer. Porque muchos de nosotros tal vez lo sabemos. Conocemos las citas bíblicas donde lo dice, pero no vivimos como si lo entendiéramos. Ayúdanos a vivir de esa forma. Tú nos llamas bienaventurados, porque no viendo, creímos. Señor, gracias por tu bendición. Permíteles a cada persona, a cada hermano o hermana que esté viendo esta predicación, que él pueda o ella pueda creer en ti, que se acerque a ti, Señor. Tú eres Espíritu, te encuentras en todo lugar, eres omnipresente. No necesitamos ver o tocar para creer. Tú vives y eres real. Tú estás por arriba de nuestros sentidos. Tú estás por arriba de las leyes físicas. Señor, ayuda a nuestra incredulidad, como lo dijo aquel padre que tenía una prueba muy difícil con su hijo. Y tú, oh Dios, le diste la respuesta a su problema, y entonces él lo creyó. Así, Señor, enséñanos a creer. Enséñanos a creer para ver tu gloria, y que tu gracia sea manifiesta. Ayúdanos, Padre Celestial, a creer que en este nuevo comienzo, tu palabra, tu amor, tu Espíritu estará con nosotros, como lo dice, todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, oh Dios. Amén. Les invito, hermanos, hermanas, a que podamos declarar el libro de los Salmos número 23, que la letra dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. La paz de Dios. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche